Buen día. Bueno, casi. Está. No. Bueno, un aplauso. No se lo llevó el viento, Muy bien. Ayer estuvo bravo, ¿eh? Soplaba. Sí, estuvo bravo. Soplaba el océano ayer. Acá en casa, cuando los días bravos son, que ayer fue uno, ayer se juntaron todos, el viento, sobre todo cuando hay viento sur, porque no hay cómo calefaccionar la casa, te barre todo el calor. Sí. Y frío, muy frío, y lluvia, bueno, todo completo. Un combo completo. Pero bueno, un combo completo. Es invierno. Empezó el invierno. Sigues estando ahí, Roberto. Empezó el invierno, bueno, el invierno hace frío. Tampoco quejarse todo el tiempo. Ya lo dijimos muchas veces, la queja aleja, ¿no? Es cierto. Antes de entrar, doctor, de lleno a la columna, que por cierto ha generado muchos comentarios, el título de hoy, que es todo lo que le debemos a la vaca, vamos a compartir que por ahí vemos que empieza un poquito a abrir el cielo azul, sol de tarde, cielo celeste, así que bueno, buenas noticias, entre tanta cosa que hemos visto que realmente ha generado muchos destrozos, este temporal que hubo ayer, bueno, veamos que de a poquito va abriendo y va mejorando el día. Sí, doctor. Acá también. Por suerte, salió el sol. Cuando sale el sol, mi madre, que era media poetisa, decía: el sol es la frazada de los pobres. Y tenía razón. Sí, claro que sí. Así que bueno. Bueno, vamos con la vaca, che. A ver, la vaca, ¿qué pasa con la vaca? Bueno, vamos a hablar de lo que nos da la vaca. Nosotros que somos rioplatenses, digamos, y somos comedores de asado, como corresponde, porque tenemos el mejor carne del mundo. Y eso dicho no por mí, dicho por gente que sabe. Pero no vamos a hablar de la carne. Tampoco vamos a hablar de los cueros, que es otra cosa que nos da la vaca, porque salvo de un cuero en particular, que está colgado en algún lugar en Londres, que después les voy a contar por qué, de una vaca muy famosa. Tampoco vamos a hablar de, ¿qué otra cosa nos da la vaca? La leche. La leche. Pobrecito, la leche, ¿no? Las vacas lecheras. Aunque las vacas lecheras no, pero las lecheras... O sea, las mujeres, que antiguamente era una profesión básicamente de las mujeres, que era ordeñar las vacas, tienen relación con esta columna. Y voy a empezar hablando de la cantidad de supercherías y burradas que leo y escucho en las redes, ¿no? Hay gente que sin la menor preparación, sin la menor investigación, dice burradas, y hay más burros todavía que hacen caso, ¿no? Recuerdo, y voy a poner un ejemplo porque hay toda una tendencia, o hay digamos, una cultura, vamos a llamarla New Age, por no ponerle un nombre ofensivo, acerca de lo natural y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, es verdad. En la medida de lo posible, muchas cosas naturales son buenas, es verdad, nos hacen bien, digamos, pero muchas cosas naturales, como los terremotos, los tsunamis, el temporal de ayer, son naturales, son renaturales, y sin embargo no son buenas, ¿no? Mientras que hay otras cosas, como yo siempre digo, una vez le dije a una paciente que me dijo que ella no iba a tomar hormonas porque eran antinaturales, yo le dije: bueno, señoras, lo natural sería que usted y yo estuviéramos desnudos, en una caverna, muertos de frío o de calor o de hambre o todo junto. O sea que, digamos, usar el argumento de que lo natural per se es bueno o lo artificial per se es malo, define una mente, vamos a decir, estrecha. Dicho esto, voy a hablar firmemente en contra de la gente que se opone a las vacunaciones. Estamos teniendo una epidemia de sarampión. Bueno, no es una epidemia, pero hay casos de sarampión, muchísimo más de lo que tendría. No tendría que haber sarampión, señores, hay vacuna. Hace muchísimos años, décadas, que hay vacunas contra el sarampión. Entonces, ¿por qué tenemos sarampión? Por una manga de burros que no vacunan a sus hijos. Por favor, vacunen a sus hijos. Las vacunas son seguras. No crean las teorías conspirativas. Otra cosa que veo también en las redes, esa teoría conspirativa, como si hubiera gente interesada en el mundo en
bueno, con lo del COVID hubo teorías conspirativas de todo tipo y color. En fin, vayan al médico, pregúntenle al médico, vayan a hacer que sea un centro asistencial. No se guíen, sobre todo en temas de salud, por los falsos profetas. Son falsos profetas, como los de la Biblia. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un individuo, es una pequeña historia, andan mis vecinos paseando, que cambió la historia, que es Edward Jenner. Edward Jenner nació en el siglo XVIII, Estamos en el siglo XXI, para aquellos que no se enteraron todavía, estamos en el siglo XXI. Este hombre lo que hizo, observó que las mujeres, las lecheras, las señoras que ordeñaban a las vacas, la vaca tiene una enfermedad, una viruela, que es propia de la vaca, que es mucho más benigna, o sea, no la mata a la vaca, pero le genera unas pústulas, unas vesículas, similares a las que en el ser humano causaba la viruela. La viruela es una enfermedad que mataba hasta la vacuna al 20% de la población. Mató más personas que todas las guerras juntas. Le digo a aquellas personas que hoy no tienen viruela y no van a tener viruela porque hubo generaciones que se vacunaron, con lo cual logramos por primera vez, y esto es una fecha histórica, en el año 79, erradicar la viruela del planeta Tierra. Erradicar la viruela del planeta Tierra. O sea, vos que no vacunás a tus hijos, y señalo con el dedo a propósito, bien maleducado, es porque antes mucha gente se vacunó y desapareció la viruela. Hoy no tendría que haber sarampión, porque si vos no vacunás a tu hijo contra el sarampión y no pasa nada, con tu hijo puede contagiar a otro, a un bebé, por ejemplo, que no está vacunado al principio porque hay que esperar unos días, y yo tuve un caso personal en el cual el bebé de la señora murió por contagio de un niño que no estaba vacunado porque el padre y la madre decían que no era natural. Entonces, a ver que es un tema serio, y me enojo. Vacunen a sus hijos con el calendario de vacunación, que para eso está y es gratuito, acá en Uruguay y en la Argentina. Bien, este hombre lo que observó, que las lecheras o no se contagiaban, o sea, o no tenían viruela, o la tenían muy leve. Entonces empezó a investigar qué era lo que pasaba. Las lecheras, imagínense, en invierno, con las manos, digamos, lastimadas por el frío, ¿se acuerdan de los sabañones? No hay más sabañones ahora, pero cuando yo era chica había sabañones, que de esas cosas que se ponían los dedos tremendos. Bueno, estas pobres mujeres se contagiaban, digamos, de las vesículas de la vaca y, digamos, padecían una viruela tonta, una viruela boba, digamos, pero lo que hacía era protegerlas de agarrar la viruela mayor, que era la que mataba a mucha gente, no a todos. Y si ustedes se fijan, si alguno tiene la suerte de ir a Ámsterdam, que es una ciudad preciosa, la Venecia del Norte, le dicen por los canales, en el Rijksmuseum de allí hay un cuadro famosísimo de Vermeer, que es La lechera, y la lechera tiene marcas de viruela en la cara, porque había tenido viruela, pero zafó, digamos, como decimos nosotros. Entonces, este hombre tomó material de esas pústulas de la vaca, se la inoculó a un niño, le hizo como una raspadita en el brazo y le puso ahí, lo puso en contacto con ese material. El niño, por supuesto, desarrolló la viruela vacuna. De ahí viene el nombre de las vacunas, vienen de las vacas. Por lo tanto, otra cosa que nos dieron las vacas fue la posibilidad, no las vacas directamente, pero a través de las vacas, de tener las vacunas, por lo menos en su origen. Ya hoy no es así, ¿no? Hace mucho tiempo que no es así, se hacen por código, por manipulaciones genéticas, etcétera, etcétera. Bien. Este niño, lo que hizo él fue inyectarle después, o sea, hacer la misma cosa, pero con una viruela, con una pústula de una viruela de una persona humana. Y el niño no enfermó. Con lo cual él empezó a demostrar y presentó en la sociedad, en la Royal Society en Londres, el trabajo por el cual fue muy reconocido en vida. Siglo
XVIII, siglo XVIII. Digo esto porque hay gente que parece que está viviendo en el siglo XV. Que no habría problemas en tanto y en cuanto hagan de su cuerpo lo que quieran. Pero recordemos siempre que la salud también es una responsabilidad social. Si yo me cuido de contagiar, tengo que cuidarme de contagiar. No solamente de no enfermarme yo, sino de no contagiar. Bien. Dicho esto, el niño se llamaba James Phipps, tenía 8 años, era el hijo de su jardinero. Él después inoculó a montones de personas. Bueno, en esa época, las teorías conspirativas, ahí está, la gente decía que si se daba la vacuna contra la viruela, le iban a crecer cuernos de vaca. O sea, como ven, la ignorancia de larga. Bien, en el año 1840... ¿Perdón? Siglo XVIII. Siglo XVIII, 1700. Ese tipo de 1700. En 1840, Inglaterra prohíbe otras técnicas que se hacían en esa etapa, que era, cuando no había vacuna, lo que trataban era de que la gente se contagiara suavemente, pero ¿cómo sabes quién se va a contagiar suave y quién no? Y algunos se contagiaban y se morían. Entonces prohibió esas técnicas de contagiarse, digamos, y decretó 1840, señores, vacunación gratis en Inglaterra contra la viruela. 1840. Están por hacer 200 años. Bien. Y un dato de color que me pareció interesante, como rioplatense, es en el año 2007, en la Revista Médica del Uruguay, el doctor Milton Ricci, que es un otorrinolaringólogo, que además era presidente de la Academia de Historia de la Medicina, hace toda una investigación a ver cuándo llegó la vacuna al Río de la Plata. La vacuna, el rey Carlos IV de España, cuando todavía éramos colonias de los españoles, se preocupó no solamente por inocular a la gente de su país, sino por inocular a las colonias. Y mandó 2 expediciones que dieron la vuelta al mundo, fueron hasta Filipinas, bueno, todo Iberoamérica, salvo el Río de la Plata, que llegó más tarde. Se ve que éramos colonias tan pobres que no nadaban ni bolilla ni para inocularnos contra la viruela. Pero en el año 1805, en un barco que traficaba a negros, un barco negrero, portugués, el barco Rosa del Río, llegó la vacunación antivariólica al Río de la Plata. 1805. 1805, 1905, 2005, 220 años, señores, 220 años. Bueno, dicho esto, hace muchísimos años que la vacunación antivariólica dejó de hacerse, porque, y ustedes van a reconocer, la gente mayor, la gente grande, en uno de los brazos, tiene como un redondelito con picadito, porque la vacunación se hacía con una lanceta, donde la enfermera hacía como una escarificación, una lastimadura superficial de la piel, y ahí se ponía la vacuna. O sea, no era inyectable, no era una inyección. Bien. No se hace más, hay guardado, el virus desapareció de la faz de la Tierra, hay guardado virus, creo que, si no me equivoco, en París hay guardado virus bajo 7.800 llaves, por si algún día, por alguna razón, hay que volver a fabricar vacuna antivariólica. Una historia muy interesante del sacrificio humano, de la curiosidad humana, de la ciencia, del avance de la ciencia, porque incluso debo reconocer que Jenner no fue el primero. Hubo algunos médicos antes que estaban investigando el tema, lo que pasa es que él fue el primero que lo hizo en forma metódica y lo presentó a la sociedad médica en Londres, y de ahí, bueno, su gran popularidad. Entonces, dicho esto, no quiero oír hablar en contra de las vacunas. Las vacunas son seguras. Sí, pero hubo un caso en 286 millones de personas que pasó tal cosa. Sí, puede ser. Puede ser. Los aviones también se caen, los trenes también chocan, sin embargo, todo el tiempo tomamos aviones, todo el tiempo nos subimos a los trenes, porque así debe ser. Entonces, hay que vacunarse, contra lo que haya que vacunarse. Y aprovechando esto,
les voy a decir dos cosas. La primera, en la página del Ministerio de Salud hay un archivo que se puede bajar en PDF, donde están todas las especificaciones por edad y por patología de qué vacunas debe darse cada persona. Primera cosa. Por supuesto, consulten, como digo siempre, absolutamente consulten con su médico. A ver, porque no todas las personas pueden vacunarse de todas las cosas, porque no es lo mismo una persona que tiene su inmunidad sana, perfecta, con capacidad de responder bien, digamos, a aquella persona que, por ejemplo, tuviera su inmunidad comprometida. Entonces, siempre importante, consultar con el médico. Voy a dar nada más que algunos, en virtud del tiempo y de que, bueno, este no es un programa auspiciado por el Ministerio de Salud. Y no, pero acá estamos mostrando mientras usted lo está explicando, doctor, en la página justamente que usted decía, Ministerio de Salud Pública, aquí hay como a la derecha, lo que usted dice, conocer para quiénes está indicada la vacuna antigripal y dónde poder recibirla además, ¿no? Está todo bien detallado. Exacto. Lo que usted decía. Exacto. Todas las vacunas que están en el calendario son gratuitas. Solo hay que tomar el turno y esperar un poquito. Digo esto porque a veces la gente somos demasiado cómodos y no queremos esperar, no queremos sacar turno. Hay que, reitero, tengamos responsabilidad social con la salud. Vamos a los mayores de 65 años, por ejemplo, tienen que vacunarse todos los años contra la gripe. ¿Por qué me tengo que vacunar todos los años, Roberto? Porque el virus de la gripe tiene una alta mutabilidad. Cambia, todo el tiempo cambia. ¿Recuerdan lo que pasaba con el COVID? Que había que darse una vacuna, pero después era mejor otra, porque había algunas cepas que habían mutado. Entonces, esas cepas que habían mutado ya no eran alcanzadas por el beneficio de la vacuna. Con la gripe esto pasa todos los años. Entonces, lo que se hace es, se toma las 2 o 3 cepas predominantes en nuestro caso, en el hemisferio norte, o sea, el invierno pasado del hemisferio norte, que es la que vamos a tener este año acá, en el hemisferio sur, o estaríamos teniendo. Por eso la campaña de vacunación se empieza en el otoño. En el otoño nuestro, primavera de ellos, con las cepas que fueron predominantes en el hemisferio norte y viceversa. Bien. Mayores de 75, sí o sí, influenza, o sea, gripe anual. Neumococo, importante la vacuna del neumococo. Si ustedes escuchan, cuando muere gente muy mayor, en general, una causa muy importante son las neumonías. Entonces, la manera de prevenir parte, por lo menos, de las neumonías es dándose la vacuna contra el neumococo. Y después está la triple, que es tétanos, difteria y tosferina, que eso es según calendario. O sea, cuando ustedes van, el médico le va a decir, bueno, ¿cuándo te pusiste? Vieron que nosotros tenemos todos, incluso en el ministerio lleva como una especie de carnet de vacunación, donde cada vez que nosotros nos vacunamos, tanto en la Argentina como acá, está centralizada la información. O sea que cualquier centro de vacunación sabe, por ejemplo, si yo voy mañana a darme la vacuna antigripal, por caso, a un centro de acá, me van a decir, no, Roberto, usted ya se vacunó hace 1 mes y medio para la gripe, no le toca hasta el año que viene. Pero, por ejemplo, no es mi caso, yo tengo la vacuna del neumococo, así que se dan por única vez, y me dijeron, no, pero usted no tiene el neumococo, se la tiene que dar, por ejemplo, ¿no? Bien. Así, si ustedes ven en esa página del ministerio, van a ver que hay recomendaciones para el primer mes de vida, para el cuarto mes de vida, segundo mes de vida, sexto mes de vida, 12 meses de vida, o sea, el año. Después tenemos a los 15 meses, 21 meses, 5 años, 11 años, 45 años, 65 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esa discriminación por edad, está discriminado por patología. Si usted es diabético, Si usted está inmunodeprimido por HIV, Si usted está inmunodeprimido no por HIV, bueno, y así sigue. Moraleja, las vacunas son seguras y salvan vidas, señores. Y no solamente salvan nuestras vidas, que acá yo recalco siempre el tema, salvan la vida de los demás.
Esto lo vimos en el COVID. Esto lo vimos en el COVID, clarito, lo tuvimos ahí. Y acá voy a recordar algo que Jorge supongo que también se va a acordar, que es cuando recién empezamos Frecuencia Abierta, la columna de salud, hace ya varios años, tengo que decir, este es el cuarto. Empezamos con una columna, no fue la primera columna, pero fue una de las primeras, acerca de, ¿podemos volver a tener otra pandemia? Y sí, podemos volver a, ojalá que no, obviamente, ojalá que no, pero podemos volver a tener otra pandemia. Pero en la situación actual, por de pronto, es que hay casos de sarampión que no debiera haber. Y ojo, muchachos, que el sarampión en los bebés puede ser mortal. La generación mía, yo tuve varicela, sarampión creo que no tuve, no me acuerdo. Varicela me acuerdo seguro porque me picaba como la gran flauta, se hacían como pústulas. Después me vacunaron, después vino la vacuna, por supuesto, hoy no hay. Parotiditis, que es la paperas, que una cosa, la parotiditis, que no le damos bolilla, por eso hay que vacunarse. En los varones, la parotiditis puede afectar las parótidas, que son las glándulas salivales, puede afectar el páncreas, porque tiene similitud por los tejidos, y puede afectar bastante gravemente, con respecto a la posibilidad de fertilidad, los testículos. Entonces hay que vacunar, hay que dar el calendario de vacunación según edad y para los niños y demás. Está bien hecho, está para que la gente no se enferme. Es decir, si hay columna que le pongo énfasis en esta columna de salud, es esta, porque la vacuna es la perfecta prevención, es la no enfermarse, ¿no? Es la vivir los años que nos tocan sanos. O sea, hay que vacunarse. Las vacunas son seguras. La posibilidad de un problema con la vacuna es infinitesimal. Por supuesto que existe, sí, existe. También puede pasar que a mí me caiga un rayo. Es verdad, pero es raro. Muy raro que me vaya a caer un rayo. Por esa razón también se ponen los pararrayos, ¿no? Bueno, ya está. Me desenojo y me vi un poco al final de la columna, pero yo no es que me enoje. Digamos que soy enérgico, porque me parece que vivimos una época donde hay tantos falsos profetas, tanta gente burra que habla, además hablan con una autoridad. Cuando ustedes ven a alguien hablar que tiene algún atisbo de duda, créanle más que aquellos que siempre con seguridad creen que tienen toda la razón y qué sé yo, porque esos suelen ser los necios. El sabio de vez en cuando duda, justamente porque es sabio y sabe que se puede equivocar o que puede haber algo que no sepa, que esté más allá de su información. En cambio, el necio, que se cree que sabe todo, no duda jamás. Entonces, cuanto más seguro están, duden de esa persona. Así estamos. Roberto, gran revelación. La palabra vacuna viene de la vaca. La palabra vacuna viene de la vaca, exactamente de la vaca. Viene de la vaca. Gran revelación. Yo no lo tenía. Del latín. Acá, pero viene de la vaca, exactamente de la vaca. Doctor, quiero aprovechar a saludarlo en vivo desde Aiguá, ¿sí? La familia Rivas, desde Aiguá, lo saluda y dice que sigue la columna y que le pareció muy interesante. Bien. Bueno, me alegro que alguien me escuche. No, por favor. Una de las cosas que pasa. Yo lo que quiero invitar, Roberto, ¿sí? es que nos reservemos un porcentaje de duda de lo que vemos y escuchamos en las redes. Totalmente. Porque últimamente, como están las redes, parece palabra santa, ¿no? ¿Santa? Es decir, claro. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Yo invito al contrario, pongamos en duda. Yo no digo que no le creamos a nadie, pero que seamos más exigentes en el momento de decir, bueno, ¿y este quién es?
¿Qué antecedentes tienes? ¿Qué preparación, qué estudio, qué capacitación, qué experiencia? Porque realmente yo las cosas que veo en las redes todos los días me asombra un poquito. Hay material para todo, ¿no? Material para todo. Y formadores de opinión, que es lo más peligroso, formadores de opinión que como son influencers, o lo sigue mucha gente, esto que decía el doctor, el necio, ¿no? Voy a decirlo entre comillas, que está convencido de lo que dice que es así, y un montón de personas que lo siguen comparten y hacen como que eso es una santa verdad. Bueno, pero ¿quién es más necio? Y sí, el que no critica, el que está... No, el más necio, el más necio no es el necio, es el que le crea al necio. Claro. Porque hay que ser necio para crearle un necio, ¿no? Entonces, claro. Entonces yo lo que invito es que, bueno, pongamos énfasis en, bueno, ¿quién es este? Claro. ¿Quién es este que tanto opina? Porque aparece uno con una túnica blanca y hablando criollo, habla cualquier pelotudez frente a una cámara del celular y después lo sube al mundo entero y queda como el gran sabio. Bueno, pero ¿quién es? Sí. Bueno, Jorge, ¿con qué antecedentes? Vos sabés que yo soy muy lector y estoy leyendo varios libros, pero uno muy interesante acerca del poder de la palabra, ¿no? Que incluso es interesante para nosotros como comunicadores, cómo se forman las ideas y cómo transmitir. Bueno, muy interesante, pero voy al hecho de que, para dar un ejemplo alejado de la medicina, hay gente hoy en el siglo XXI que cree que la Tierra es plana, ¿no? Simplemente porque se guía por lo que sus sentidos le indican, ¿no? Es obvio, si yo miro para afuera, y entonces, pero Roberto, para vos la Tierra no es plana. Y sí, la verdad que lo que yo veo es plano, qué sé yo. Pero mis sentidos me engañan, porque, digamos, yo estoy parado en una circunferencia tan extensa que no logro darme cuenta que es una circunferencia, pero es una circunferencia, ¿no? Que es nuestro planeta. A ver, cuando Colón parte para las Indias, Colón sabe que la Tierra es redonda porque ya se sabía desde Eratóstenes. O sea, ¿sabés Carlito, sabés cómo demostró que Eratóstenes que la Tierra era redonda? El tipo clavó un palo en Alejandría, ¿no? En Egipto, de determinada altura, a las 12 del mediodía, y otro palo, no sé cuántos kilómetros al sur. Entonces comprobó que la sombra era diferente. Si la Tierra fuera plana, los dos palos deberían dar la misma sombra. Como la Tierra no es plana, ¿no? Mirá lo que estoy haciendo con los dedos, las sombras van a ser diferentes. Y él demostró, es más, con ese cálculo, por la distancia, los kilómetros que había entre una varita y otra, él estimó la circunferencia de la Tierra con un error mínimo. Eratóstenes, griego, 2000 años antes de Cristo, o 1000 y pico. Puedo equivocarme en la fecha, búsquenla después, pero fue Eratóstenes. Quiere decir, todo el mundo cultivado en la Edad Media sabía que la Tierra era redonda. Lo que Colón no sabía era que había un continente en el medio. O sea, por eso Colón piensa que llega a Japón cuando llega a las Antillas. Él piensa que llegó a Japón, o sea, que él llegó a Asia. Claro. Él piensa que llegó a Asia, porque lo que no sabía era que entre Europa y Asia había otro continente enorme, que era el continente americano. Pero él no era estúpido. ¿Se creen que él salió a morirse de hambre al océano de idiota nomás, como dice Jorge, y voy a emplear la palabra de pelotudo? Él sabía, cuando sabía que la Tierra era redonda. Tenemos el vocabulario que nos están escuchando niños también. No, entonces, a ver, seamos, no es cuestión de que yo creo lo que yo creo, mi verdad. No, a ver, si hablamos de cosas, tratemos de dar argumentos sólidos, con fundamento, que se puedan buscar en algún lado. Ese es el punto. Que estén en una revista científica. Porque si no, lo que dice Jorge, cualquier charlatán se pone una toga y es prácticamente Jesucristo sin los clavos. Roberto, tengo que ir redondeando, está muy, muy interesante la conversación, pero tengo lista de espera todavía. Bien, bueno. No hay más pacientes. Cada vez que nos comemos un asadito, acordémonos de la pobre vaca que también nos dio la vacuna. Pero, entre otras cosas. Y la posibilidad de comer unos ricos asados también.
Tal cual. Chao, Roberto, gracias. Hasta el martes. Chao, chao.